La economía española ha tenido un comportamiento mejor del que se preveía hace unos meses. La recuperación se ha intensificado más de lo previsto, gracias al soporte de las exportaciones de servicios, a las mejoras de competitividad, al aumento de fuerza laboral y a la ejecución de los fondos asociados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Todo ello ha desencadenado que el Servicio de Estudios haya revisado al alza las estimaciones de crecimiento de la economía española en 2024 desde el 2,1% hasta el 2,5%. Para 2025, sin embargo, se espera una cierta desaceleración que podría llevar al crecimiento económico hasta el 2,1%. En este podcast, Rafael Domènech, responsable de análisis económico de BBVA Research, nos explica con detalle los factores que sostienen estas estimaciones. Mi nombre es Reyes Pariente. ¡Comenzamos! Blink, los podcasts de BBVA. Hola Rafa, ¿qué tal? Encantada de que una vez más nos acompañes en Blink, que es todo un lujo. Pues muchas gracias a ti, Reyes. El placer, como siempre, es el mío. Pues hoy vamos a hablar de cómo BBVA Research ve la economía española de cara a este segundo semestre de año. Así que, si te parece, ponemos un poquito en contexto todo. ¿Nos puedes contar cuáles han sido las claves que han marcado la evolución de la economía en esta primera mitad de año? Bueno, pues lo que estamos viendo es que la recuperación se ha intensificado más de lo que prevíamos hace unos meses, ¿no? Y esto fundamentalmente se debe a las exportaciones de servicios, particularmente el turismo, ¿no?, que está tirando con mucha fuerza. Vemos también un aumento de la fuerza laboral y también pensamos que la ejecución de los fondos europeos está apoyando, ¿no?, este dinamismo de la economía española. Y luego, por otro lado, también creemos que las subidas de los tipos de interés que han hecho los bancos centrales, particularmente el Banco Central Europeo, durante los últimos años, en esta ocasión han tenido un menor impacto sobre la actividad tanto de los hogares como de las empresas. Deduzco, Rafa, que todos estos factores que comentas han contribuido al aumento de previsiones de crecimiento de la economía española que habéis anunciado recientemente. Pues así es, ¿no? En concreto lo que hemos hecho ha sido revisar al alza en 4 décimas el crecimiento del Producto Interior Bruto hasta el 2,5 para este año y marginalmente en 1 décima para el año que viene, para 2025, ¿no? Básicamente esta revisión se debe a la mejora de la demanda externa, ¿no? Esperábamos que fuera un lastre al crecimiento. Lo que hemos visto en esta primera mitad del año es que ha tenido claramente una contribución positiva, ¿no?, por esas exportaciones de servicios, tanto turísticos como no turísticos. Y luego, por otro lado, también pues estamos cada vez que hay cierta base, ¿no?, para una aceleración moderada, pero una aceleración al fin y al cabo de la actividad económica en la eurozona, lo cual también beneficiaría a la economía española. Centrémonos, si te parece, en las exportaciones de servicios. Ya comentamos algo en el podcast de marzo. ¿Nos puedes contar qué es lo que está pasando? Bueno, pues están creciendo a unas tasas que no habíamos visto nunca, ¿no? Y entonces la cuestión, lo que nos hemos preguntado es qué es lo que puede estar detrás. Por un lado, vemos ganancias de competitividad, ¿no? Las exportaciones de servicios no turísticos, pues en términos relativos con respecto a lo que importamos, se han abaratado casi un 15%, por lo tanto somos más competitivos y al mismo tiempo pues vemos que en el conjunto de la economía, pero también en este sector, hay una contención de costes laborales unitarios. Por un lado, porque está aumentando la fuerza laboral y eso, pues, de alguna manera permite cierto control del incremento de los salarios. Y por otro lado, porque estamos viendo una mejor evolución de la productividad por hora trabajada. Si te parece, vamos a hablar un poquito más del aumento de fuerza laboral. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, pues efectivamente, ¿no? Lo que observamos es que se ha producido un aumento en el crecimiento de la población activa, desde el 1% anual antes de la pandemia del COVID hasta el 2,1% de 2023. Es decir, la tasa de crecimiento ha aumentado en más de un punto, ¿no? Hay que tener en cuenta que en 2023 el 71% del nuevo empleo
es de personas nacidas en el extranjero, lo que nos da una importancia de cuáles son los flujos migratorios sobre lo que está ocurriendo en el mercado de trabajo. Pero es que además estamos viendo también una mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo y por lo tanto pues todo esto está haciendo que la fuerza laboral aumente. También mejora la productividad. ¿Cómo está evolucionando? Bueno, aquí yo creo es muy importante distinguir, ¿no?, de que la productividad que está mejorando es la productividad por hora trabajada. Y efectivamente es así, ¿no? En España, en los últimos años, fundamentalmente gracias a la aportación de lo que ha ocurrido en 2022 y en 2023, la productividad por hora trabajada desde el inicio de la pandemia ha aumentado en un 3,2%, mientras que en la eurozona lo ha hecho 0,9%. Estamos hablando de más de 2 puntos, casi 2,5 puntos de diferencia entre España y la eurozona. ¿Qué puede estar detrás de este mejor comportamiento de la productividad en España? Pues es posible que el impulso de las nuevas tecnologías, avance en el comercio electrónico, cambios en las formas de trabajo, ¿no? El propio teletrabajo del cual hemos hablado en otras ocasiones. Pero lo que estamos viendo es que esta mejora de la productividad por hora trabajada es una mejora que está ocurriendo en todos los sectores simultáneamente o en casi todos ellos. Y también lo vemos en el sector servicios, ¿no? En el comercio, en el transporte, la hostelería, actividades profesionales, en general, pues eso, muchas actividades que están ligadas al turismo. Pasemos ahora a la evolución de los tipos de interés, que es, como comentamos muchas veces, un elemento que preocupa especialmente a todos aquellos que cuentan con una hipoteca. Tras la rebaja de 25 puntos básicos anunciada por el Banco Central Europeo, ¿veremos más recortes en 2024? Bueno, pues si se confirma el escenario de inflación a la baja que nosotros tenemos para el conjunto de la eurozona, sí que esperamos bajadas adicionales de tipos de interés que podrían ocurrir en septiembre y ya a finales de año, ¿no? Por lo tanto, en ese escenario estaríamos hablando de 3 bajadas con la que se ha producido recientemente y por lo tanto 75 puntos básicos menos de tipos de interés a final de año, ¿no? Para el año que viene, para 2025, si sigue este proceso de desinflación, veríamos bajadas adicionales que podrían llegar hasta los 100 puntos básicos. Por lo tanto, en este escenario base sí que se confirman estas bajadas. Pero algo que también creo que es muy importante que tengamos en cuenta es que en lo que ha sido el escenario de subidas de tipos, en esta ocasión hemos visto que las subidas de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo se han transmitido con menos intensidad a la economía, a los hogares y a las familias. Y esto sobre todo cierto ha ocurrido, por ejemplo, en los depósitos, que han subido menos que en otras ocasiones, que es lo que podrían haber subido de acuerdo al patrón de otras ocasiones, y esto es porque tenemos un exceso de liquidez y un exceso de ahorro en la economía. Pero sobre todo donde se nota muy bien la diferencia es que también han subido mucho menos que en otras ocasiones los préstamos hipotecarios y los préstamos a las empresas, ¿no? Por lo tanto, esto apoya esta argumentación que hacía antes de que la economía se ha resentido menos de la subida de tipos de interés que ha hecho el Banco Central Europeo en este ciclo de subidas. Rafa, con todo lo que me estás comentando, tengo clara la visión de que la evolución de la economía española ahora mismo se puede decir que es positiva. Pero esa percepción en la calle yo creo que no lo es tanto, independientemente un poco de lo que comentabas ahora de los tipos. ¿Es así? ¿Veis una traslación de esta buena evolución macro a la microeconomía en general, ya no más allá de los tipos de interés, o no? A ver, yo creo que las dos visiones son consistentes, Reyes. Por un lado, efectivamente, el ciudadano medio, ¿qué es lo que ve? Pues que ha perdido poder adquisitivo como resultado de la inflación. Los precios hoy son mucho más elevados que los que había hace 4 años y que, por lo tanto, también su renta cunde menos. Claro. Pero esto es perfectamente compatible con el aumento del Producto Interior Bruto, ¿no? Y ya en otras ocasiones lo hemos hablado en este podcast. A mí me gusta distinguir que el patrón de crecimiento de la economía española es más extensivo, es decir, que se está produciendo un aumento del empleo, de la población, y esto arrastra al Producto Interior Bruto, que intensivo, ¿no? El crecimiento intensivo es aquel que afecta sobre todo al crecimiento de la productividad por ocupado
y al PIB, al Producto Interior Bruto per cápita, ¿no? Y por eso antes hacía esta distinción de que no es lo mismo hablar del PIB por hora trabajada que del PIB por ocupado, ¿no? Fíjate, el Producto Interior Bruto por ocupado, en términos reales, se encontraba en el primer trimestre del 2024 1,6 puntos por debajo del nivel prepandemia. Es decir, que lo que es, por así decirlo, la productividad por ocupado, que es la que determina la renta por ocupado, el salario, ¿no? Sí. Pues todavía no ha recuperado los niveles de la pandemia. Ya. Las horas trabajadas sí, y la diferencia es que trabajamos menos horas. Por lo tanto, puede haber más empleo, puede haber una tasa de paro menor, puede haber un Producto Interior Bruto mayor, pero en la medida que ahora tenemos que repartir un PIB mayor todavía entre más personas, entre más ocupados, entre una población mayor, en términos reales, de alguna manera tocamos a menos. Y por lo tanto esta percepción es la que individualmente pueden tener las personas, los ciudadanos, ¿no? Claro. Tenemos una economía mayor, que es más grande, pero en el que la inflación pues ha ocasionado esto, una pérdida de poder adquisitivo, ¿no? Si te parece, vamos a pasar hacia adelante un poquito, al año que viene. Habéis aumentado ligeramente la previsión de crecimiento de la economía para 2025, concretamente hasta el 2,1%, lo comentabas antes, pero ¿cuál es vuestra visión de cara a este año, a 2025? Bueno, 2025 va a ser un buen año de crecimiento. Lo que pasa es que ese crecimiento nosotros pensamos que va a ser algo inferior al que vamos a tener en 2024. La economía esperamos que crezca un 2,1%, ¿no? ¿Por qué esperamos algo menos de crecimiento? Básicamente por 5 factores. El primero de ellos es que, pues hombre, es lógico pensar que ya uno de los motores del crecimiento que hemos tenido, que ha sido el turismo, pues tiene una capacidad cada vez menor de crecimiento. El segundo es que el aumento del ahorro pues está limitando el comportamiento del consumo, el crecimiento del consumo privado, ¿no? Y por lo tanto esto también lastra un poco el crecimiento de la demanda, ¿no? La inflación, de la que estábamos hablando hace un momento, está disminuyendo, pero con cierta persistencia, ¿no? El cuarto es que seguimos viendo un lastre por parte de la inversión. La inversión es el componente de la demanda agregada que todavía no ha recuperado niveles previos a la pandemia. Y esto es particularmente importante porque supone un cuello de botella en la producción, pero también supone que hay otro cuello de botella en el mercado de la vivienda, ¿no? Y esto puede afectar a la propia migración o a la propia movilidad de trabajadores de unas ciudades a otras. Si encontrar vivienda es difícil, ¿no? Y luego el quinto y el último factor es el ajuste fiscal. En concreto, ahora España, para la segunda mitad del año, tiene que negociar con la Comisión Europea cuál va a ser el plan de ajuste fiscal para los próximos años. Es un ajuste que se va a dilatar en el tiempo, se puede hacer en 4 o en 7 años, pero es un ajuste que va a ser exigente, ¿no? Nosotros estimamos que el ajuste que tiene que hacer la economía española es equivalente a 2,5 puntos de su Producto Interior Bruto, ¿no? Por lo tanto, aunque lo repartamos durante varios años, mucho, sí. Ese proceso de consolidación fiscal pues va a quitarnos algunas décimas de crecimiento. Por lo tanto, todo esto pues nos hace pensar que aunque la economía tiene fundamentos para seguir creciendo, la tasa de crecimiento debería ser inferior a lo que hemos visto o estamos viendo ahora. Me gustaría detenerme un momento en un problema que has comentado y que preocupa especialmente a los españoles, y es el acceso a la vivienda. Mencionabas que la inversión en vivienda está en niveles bajos. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Nos puedes profundizar más acerca de este tema? Bueno, yo creo que este es uno de los retos más importantes que tiene la economía española. Bueno, diría que la sociedad, porque es un problema que trasciende a la economía, ¿no? Totalmente. Que es un problema social, ¿no? Y por lo tanto es un desafío, es algo que deberíamos haber acometido ya y que las medidas que se han anunciado hasta ahora son insuficientes. Con las tendencias de población que estamos observando durante los últimos años y cómo se van aumentando el número de hogares en España, prevemos que de aquí al año 2030, en los próximos 5 años, vamos a necesitar más de 1 millón de viviendas nuevas. Claro, esto significa que hay que dar un salto enorme en lo que es la construcción que estamos haciendo de vivienda
nueva. Hay que acelerar la llegada al mercado del suelo y luego de la construcción de estas viviendas. Hay que hacer más atractiva la construcción de viviendas, tanto en el sector privado como también, ¿no?, la vivienda social. Y luego hablaba de que algunas de las medidas anunciadas son insuficientes. Puede ser incluso peor, ¿no? Los controles de precios no resuelven el problema original de la falta de oferta de vivienda e incluso pueden agravarlos, ¿no? Porque pueden desincentivar, ¿no?, que se ponga vivienda en alquiler o que se construyan nuevas viviendas para alquiler. Estamos viendo ya como esto en algún mercado concreto pues está teniendo una incidencia negativa, ¿no? Y luego, por último, ¿no?, a nivel legislativo, pues el retraso en la aprobación de la reforma de la ley del suelo, que es absolutamente necesaria para acelerar, ¿no?, el proceso de construcción de nueva vivienda, pues supone un riesgo adicional, ¿no? Todo esto pues está contribuyendo a que la vivienda sea un problema social y se esté constituyendo como un cuello de botella para el crecimiento económico. Si te parece, vamos a ir terminando ya. Nos encontramos en un ciclo político muy tensionado. ¿Qué impacto puede tener en la economía? La falta de consenso alrededor de la política económica, de la política en general, pero particularmente de la política económica, pues supone una fuente de incertidumbre que lastra la inversión privada, ¿no? Pues cuáles van a ser las medidas fiscales, se van a subir o no impuestos, qué impuestos. Todo esto también genera una incertidumbre regulatoria, ¿no?, sobre distintos sectores. Y claro, la inversión es muy sensible a si hay certidumbre o no la hay, a cuál es el entorno, ¿no?, en el que las empresas y los hogares tienen que tomar decisiones a largo plazo, ¿no? Y luego está, por otro lado, que esa falta de consenso también afecta a reformas que siguen siendo totalmente necesarias. Y entonces, bueno, pues en ausencia de las mismas, pues podemos encontrarnos con que en los próximos años se produce un estancamiento del proceso de convergencia natural al que tenemos que aspirar en términos de renta per cápita y en términos de bienestar a lo que es el promedio de la Unión Europea, ¿no? Y esto puede generar tensiones sociales o cierta desilusión, ¿no?, por parte de la sociedad que aspira a ver cómo su nivel de bienestar mejora como el de otros países europeos, ¿no? Pero para esto hacen falta esos consensos y esas reformas. Pues Rafa Domènech, muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos una foto tan clara de la economía, de lo bueno y de lo que tenemos que mejorar. Muchas gracias. Bueno, pues el placer ha sido, como siempre, mío. Muchísimas gracias. Lo dejamos aquí por hoy. Si te ha gustado este capítulo, te animamos a suscribirte y recomendar Blink en tu plataforma de podcast preferida, en redes sociales y, como no, a tus amigos. La semana que viene volvemos con más temas de actualidad relacionados con la economía, el mundo digital y la sostenibilidad. ¡Te esperamos!